Hacia mediados de 2022 el mundo se encuentra ya en tercer año de la pandemia de COVID-19. Y cuando parece que hemos dejado lo peor, ha aparecido una noticia que causa revuelo y preocupación, que es la nueva hepatitis de causa no conocida que se está presentando sobre todo en los niños y que tiene un mal pronóstico para alrededor de la quinta parte de ellos, porque muchos se ponen graves y algunos pueden inclusive requerir trasplante de hígado. Me gustaría poner las cosas en contexto. Primero, ¿qué es la hepatitis? La hepatitis es una enfermedad relativamente común que vemos los médicos, aunque en años recientes, en décadas recientes, se ha vuelto un poco menos común gracias a la sanitización, al agua potable, al drenaje y a los cuidados que ha habido en los bancos de sangre, por lo que me voy a referir de sus mecanismos de transmisión. ¿Cómo es? Generalmente es un paciente que lo vemos amarillo, porque suben las bilirrubinas al fallar el hígado. Puede tener náuseas, vómitos, mal estado general. A veces hay fiebre. El excremento se vuelve pardo, pierde color. Y la orina, por otro lado, al contrario, aumenta de color. Puede llegar hasta aparecer como un refresco de cola. De manera que el cuadro clínico es de diagnóstico relativamente sencillo. Hay unas enzimas que producen el hígado que generalmente tienen un nivel relativamente bajo, pero cuando se empieza a destruir las células del hígado aumentan mucho esas enzimas que las conocemos como transaminasas o aminotransferasas y generalmente tienen un valor normal de 50 unidades, pero en la hepatitis suben 10 veces o más. No es raro que lo veamos en 500, 1000 o más. Entonces, cuando juntamos el cuadro clínico con la elevación de las transaminasas, pues decimos, tiene hepatitis. Y generalmente también es sencillo decir cuál es la causa, porque generalmente es un virus. Y los virus se reconocen por letras. El virus de la hepatitis A, que generalmente se transmite por contaminación fecal de alimentos. O los virus B, C o D, que generalmente se transmiten ya sea por productos de sangre, como les decía antiguamente era común en los bancos de sangre, ahora menos, por drogadicción intravenosa o por transmisión sexual. O la hepatitis E también, que es de transmisión fecal. Entonces ve uno el cuadro clínico, dice esto parece hepatitis, mandas a hacer marcadores de esto y te das cuenta ya qué tipo de hepatitis es, das un diagnóstico y ahí generalmente termina el problema. Si no lo encuentras, hay que buscar otras causas, que pueden ser, por ejemplo, tóxicas, medicamentos, por ejemplo, los medicamentos de la tuberculosis suelen dar hepatitis. El alcohol, gente que abusa crónicamente del alcohol puede tener una hepatitis alcohólica crónica. Puede haber hepatitis autoinmunes, o sea, cuando tu propio sistema inmune te ataca. En fin, ese es un trabajo que hacemos los clínicos cuando ya no encontramos que sea uno de los virus más comunes. Algunas bacterias pueden causar eso. Por ejemplo, aquí en el Bajío donde yo estoy, no es raro que lo haga la brucelosis. Otra enfermedad que se llama la leptospirosis. Hay otros virus que pueden hacer eso, por ejemplo el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, que es el que causa la mononucleosis. Pero generalmente se va uno a buscar ya esas causas cuando no encontró los virus originales o principales. ¿Qué pasa cuando no encuentra uno absolutamente nada? Pues entonces se dice, esta es una hepatitis de causa todavía desconocida. Siempre han existido esas hepatitis. Y lo que estamos viendo ahorita no es completamente nuevo. ¿Qué es lo que es completamente nuevo? Que se están juntando muchos casos semejantes que están predominando sobre todo en niños menores de 10 años, aunque se definen hasta los 15 años, y que tienen un mal pronóstico en una proporción de hasta el 10 o 15% de los casos, que se pueden poner graves, pueden morir o requerir trasplante de hígado. Y en ese sentido se han juntado en el mundo más o menos con esa definición de decir hepatitis de causa desconocida, una vez que se hace un trabajo de diagnóstico, que tienen transaminasas, enzimas del hígado arriba de 500, se han juntado unos 500 casos, más o menos. ¿Es un problema serio? Bueno, 500 casos para más de 7,000 millones de personas realmente son muy pocos y hay que poner los pies en la tierra. No hay que espantarnos, no hay que alarmarnos demasiado, hay que sí poner atención porque nunca sabemos qué tanto pueda esto crecer. A veces las epidemias empiezan por lo poquito y luego aumentan muy rápidamente. Sin embargo, no es una enfermedad
que parezca que se transmita de manera explosiva o que vaya a tener un gran potencial de causar una pandemia en el mundo. Hay que seguir estudiando. ¿Cuáles son las causas? Todavía se desconocen. Yo veo ya en redes sociales hacia estas épocas quien ya le da una causa, ya le llaman a veces hepatitis por adenovirus 41F o hepatitis post-COVID. No se sabe. Una de las hipótesis más sólidas es que ocurre en personas o niños sobre todo que tuvieron COVID, a veces ni cuenta se dieron, dejaron, digamos, antígenos del virus o proteínas del virus en el intestino, y cuando viene la infección por un adenovirus, por el adenovirus 41F, entonces eso se potencia y ocasiona un fenómeno de superantígeno que puede hacer que te dañes a ti mismo y que venga la hepatitis. Hay quien dice también que no, que hay más evidencias de que pudiera ser un virus completamente nuevo. Ninguna de las hipótesis ha satisfecho completamente criterios para decir esta es la causa. ¿Qué podemos hacer? Primero, mantener la calma. Hay que seguir estudiando. Todos los casos que no tengan un diagnóstico de hepatitis hay que enviarlos. Aquí, por ejemplo, en México tenemos al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, donde tienen todos los elementos para eventualmente descartar al menos las hepatitis convencionales y luego tratar de buscar algún otro origen. No hay que alarmarnos tampoco. Decía, yo también veo en redes sociales quien dice que ya vamos a tener que sacar otra vez a los niños de las escuelas. No, o sea, hay que poner otra vez los pies en la tierra. Son alrededor de 500 casos para más de 7,000 millones de habitantes. Todavía es un fenómeno muy raro al que se le está poniendo atención, desde luego. Hay que seguirlo estudiando. Hay que, en afán de la salud pública, también de descubrir un conocimiento a través de la ciencia, hay que hacerlo. Pero, insisto, hay que mantener la calma. Hay que seguirlo estudiando. Hay que mantenernos informados. ¿Cómo lo vamos a prevenir? No sabemos. Para todas estas hepatitis, ¿acaso hay vacunas para unas pocas? Por ejemplo, para la hepatitis A y la hepatitis B hay vacunas. Para las demás no hay vacunas. Para esta nueva hepatitis tampoco tenemos vacunas. Todavía no sabemos cuál es la causa. Todavía no sabemos entonces cómo se va a prevenir. Lo más probable, sin embargo, es que si se transmite a través de contaminación de alimentos, pues mantengamos higiene en el consumo de alimentos, sobre todo, evitemos la contaminación fecal de los alimentos, que comamos con higiene. Ese es uno de los mecanismos que ya podemos anticipar que pudiera servir. Y otra es la transmisión respiratoria. Por ejemplo, los adenovirus se transmiten también por vía respiratoria y pudiera ser que ese fuera el mecanismo. Mantengamos las mismas precauciones que estamos usando para COVID-19, cubrebocas en interiores, evitemos tumultos. Ventilar los espacios cerrados, insisto, mantener la calma, seguir estudiando qué es esto, mantenernos informados. Gracias por su atención.